¡Wow! ¡Qué oportunidad más hermosa para iniciar un tema tan lindo como vida espiritual! Empezaremos una serie maravillosa y hoy tocaremos un tema muy importante que se llama de descanso en descanso. Así que iremos a una porción importante de Mateo. En Mateo, el capítulo 11, un pasaje muy conocido para usted, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De descanso en descanso es el tema de hoy, y no hay cosa más hermosa que pensar el tiempo que vivimos. Mucha gente, aunque las cosas están tan complicadas, mucha gente quiere conocer a Dios. Y mucha gente quiere ser buena. Y también quiere, de hecho, hacer cosas buenas. Pero para conocer a Dios es un asunto de revelación. Así menciona la porción del contexto cuando dice: te alabo, Padre, Señor de los cielos, en el 25, y de la tierra, porque no escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y no las revelaste a los niños. Más adelante dice la escritura en el versículo 27, dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Por tanto, conocer a Dios es un asunto de revelación. Quien revela al Padre es el Hijo. ¿Quieres conocer a Dios? Se requiere conocer, venir a Jesucristo. Y eso implica, ahí está el principio de la salvación. Pero también está el principio del descanso. Por tanto, cuando la porción al inicio está diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, ese venir implica un creer y un recibirle. Y lo interesante es que vivimos en un tiempo donde la gente, por diversas cosas, y más aún en este tiempo tan difícil, la gente está estresada, vive bajo tensión intensa. Síntomas como el agotamiento, la tristeza enfermiza, depresión, por decirlo de una manera más exacta, agotamiento, ansiedad, angustia, frustración y muchos síntomas más. ¿Por qué? Porque sencillamente no encuentran descanso. ¿Y por qué no encontramos descanso? Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Ahí está. En el tiempo de Jesús existían las demandas de la ley. Los fariseos demandaban que el cumplimiento de la ley, de manera que el creyente o el seguidor de aquellos maestros no tenían que esforzarse al máximo por cumplir la ley, por seguir a esos hombres. Así que el peso del yugo de esos hombres era tremendo. Eso hacía que ellos estén agotados, fatigados, en bancarrota. De hecho, cuando uno viene a Jesús, uno debe reconocer esa bancarrota, porque esos son los niños. Los niños son aquellos que reconocen su bancarrota y saben que esa bancarrota es yo diría, es la rampa que me impulsa a tener un encuentro con Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, al venir a Él, nos damos cuenta que nosotros llevamos esa carga. También está el peso de las demandas de la ley, y junto con ella está el peso de las demandas que uno se impone, y esas son las demandas del yo. Nosotros nos proponemos hacer cosas correctas delante de Dios, pero eso nos lleva a una profunda frustración. Así que la Escritura dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y Él lo que nos invita es a un descanso. Así que el principio del descanso empieza con venir a Jesús, como les decía, en creer en Él, recibirle a Él, y lo que Él nos ofrece es un descanso. El descanso
por un lado, implica cosas muy importantes, ¿no? Iremos por ahora a Hechos 16, 30 al 31, cuando ahí te encuentras tú con ese personaje llamado el etíope, ¿no? Este etíope, o el eunuco, que muchos le conocen de esta manera, hace una pregunta interesante. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mira cómo él está conectado en el hacer. También vemos la reacción de Pablo cuando se convierte, cuando el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Y el Señor le responde y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren cómo está, cuando Jesús tiene un encuentro con la multitud se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le responde y les dice, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Entonces la salvación, el venir al descanso de Dios, al reposo, porque Cristo es nuestro descanso, es un asunto de fe, es un asunto de creer, no es un asunto de hacer. Porque el hacer es el principio de la enfermedad, es el principio del estrés. Y es allí donde nosotros encontramos esa tremenda avalancha de cosas que presionan sobre nuestra vida y no las podemos manejar. Solamente piensa el caos que existe hoy en la familia, las relaciones conyugales con las cuales yo me encuentro todos los días, las deficiencias en cuanto a la eficacia laboral, los trastornos mentales, el mal manejo de la vida de los seres humanos que se ven impulsados por su agotamiento, por su difícil manera de resolver su vida, yendo en pos del alcohol, las drogas, las sustancias, la dependencia, los fármacos. Todo eso es el resultado de no tener un encuentro con aquel que es el reposo y entender qué es verdaderamente la vida cristiana. La vida cristiana, dice la Escritura, juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2:6, y es allí donde estamos sentados, donde empieza la vida cristiana, donde está el descanso y el reposo. Así que eso implica un disfrute, solamente debes pensar en la porción. Por ejemplo, cuando pensamos en Marcos 3, versículo 13, cuando vemos que el Señor, creo que vale la pena ir a esa porción porque es impactante esta parte. Cuando llegamos a Marcos, en el capítulo 3, versículo 13 dice, después subió al monte. Escucha esto. Dice, y llamó así a los que él quiso. Ahí está el llamado. Dice, venid a mí. ¿Qué hizo él? Llamado. Dice la Escritura, dice claramente, llamó a los que él quiso, ahí está el llamado, y vinieron a él. Ahí está la respuesta al llamado. Estableció a 12 con un propósito, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Descanso, y en ese descanso un llamado, el ministerio y el servicio. ¿Para qué vinieron a él? Para disfrutar de su presencia, para que les enseñe a vivir, para que puedan experimentar lo placentero que es estar en la presencia del Señor. Así que es la misma circunstancia cuando miramos la hoja, no, ya se me fue, pero bueno, volvamos allá. Mira lo que dice el 2 de Marcos mismo. Al llegar al 19 dice, Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos esté el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Obra, ayunar para tener una relación con Dios. Él dice, no, primero déjales, están con el esposo, yo soy el esposo, y es la novia, deja a la iglesia que disfrute, hay una fiesta de Dios. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice algo interesante. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo. En Jerusalén habían los carpinteros. Los carpinteros a los cuales venían los dueños de los bueyes y traían los bueyes. Tenían que traer al carpintero. Y el carpintero tenía que hacer un yugo exacto a la medida del buey, para que no se haga daño.
Pero no solo eso, le tomaba la medida y como los sastres o las costureras tenían ahora que traer de nuevo al buey para que se haga la prueba, para ver si estaba preciso. El Señor, posiblemente Jesús, construyó algunos de esos yugos y era buenísimo para eso. Entonces, mira que Jesús tiene el yugo perfecto para ti, para que no te lastimes en la vida ni te lastimes en el servicio de Él. Porque el amor a Dios y el amor al prójimo consiste en servir a los demás. Estás llamado a servir. Pero, sin embargo, muchos tenemos miedo y ya vamos a ver por qué es lo que pasa allí. Entonces, cuando estamos pensando también en el Salmo 16:11, dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Fiesta, disfrute, yugo. ¿Igual a qué? A unión. Porque el aprendiz o el discípulo se une a su maestro para aprender a vivir y en esa unión maravillosa, él sabe que ese es el yugo. ¿En qué estás unido con Cristo? ¿Acaso no estamos unidos en su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, entronación y gloria? Glorificación. ¿No nos espera la glorificación? Ahí está el principio del ministerio, del disfrute, de estar en la presencia de Dios. ¿En dónde? En el principio de la cruz. La cruz es el secreto del descanso. Cuando piensas en Romanos 6, versículo 3, dice, ¿o ignoráis acaso que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No dice hemos sido bautizados en agua, sino en su muerte. Hay una participación en su muerte. Nosotros hemos muerto con Cristo. Hemos muerto a la ley pesada, a esa ley que nos demanda hacer cosas porque nada se puede hacer en nuestras fuerzas. Ahí está el agotamiento. Si no, pregúntame a mí, mis experiencias pasadas en sentirme agotado y colapsado. Así que cuando estamos pensando en ello, hemos muerto con Cristo y hemos muerto a al viejo hombre, dice el versículo 6, que implica allí el yo con sus demandas. Estamos muertos. ¿Y qué hace un muerto? Un muerto está muerto, no se estresa, no se agota, no se frustra, no vive amargado, resentido, porque esos son los síntomas de una persona que está cargada. Entonces, ¿qué hace? Descansa. Y cuando descansa, entiende que también cuando dice Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios, entonces hay resurrección. Pues. Has muerto con Cristo, pero ahora tienes una vida en resurrección. Que es una vida que funciona con diferente motor. El motor de la resurrección es como comparar un pichirilo, ¿no? Volkswagen, con un carro fuerte como tal vez una Ford Explorer, que tiene un motor mucho más poderoso. Entonces es mejor que andes con ese motor, el motor de la resurrección. Pero eso no es todo. Hay una participación en la ascensión. Y entronación, porque tú estás sentado en lugares celestiales en Cristo y estás reinando y ahora debes reinar en vida. No me estoy refiriendo a reinar en vida en cuanto a que debes reinar a grupos o a multitudes, sino reinar en vida significa reinar en victoria, reinar con una vida que representa un fruto que agrada a Dios y un carácter que se asemeja al de Cristo. Tu experiencia con el Espíritu Santo es estar en esa posición. Tú estás sentado en lugares celestiales en Cristo, estás entronado. Tu experiencia es en la gloria de Dios y es allí donde Él te imparte. No es algo místico, pero sí es algo que aunque suene no tan cómodo, es definitivamente una experiencia. No puede ser teórico el cristianismo. De ahí es donde debes experimentar el poder del Espíritu Santo. El reposo, el ministrar en descanso. Esa es la vida a la cual debes, más allá que saber, más allá de algo del intelecto, una experiencia en tu corazón, en tu vida. Porque Él está sentado en el trono, tú estás con Él y Él vive en ti. Ahí está el motor, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, mira que ahí está el descanso. Así que podemos pensar en otros versículos, como por ejemplo, Hebreos 10:19 es una realidad cuando dice que así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, todos los días debes vivir allí
y el acceso está abierto. ¿Entiendes eso? Así que cuando pensamos en la escuela, definitivamente aquí viene lo bueno. La escuela de Dios es maravillosa. Y cuando estás enyugado, unido a Cristo, Él tiene una sola enseñanza. Tienes que aprender a ser manso y humilde de corazón. Ahí llega el descanso mucho más profundo. Por eso el tema de la prédica dice, de descanso a descanso. ¿Entiendes eso? ¿Por qué? Porque empiezas con un descanso, pero sigues en el descanso más profundo, donde tú hallas descanso a tu alma. En la escuela del Espíritu, en la escuela del Señor, en la escuela de Dios, donde aprendes a ser manso y humilde de corazón. ¿Qué es esto? Bueno, ser manso y humilde de corazón implica una entrega total a Dios voluntaria, de corazón, no solamente a Dios, también hacia los demás. Eso hizo Jesús. Se entregó por entero al Padre y voluntariamente y se dio por entero a los demás. Sin resistencia, sin polémica, sin argumentos, simplemente se entregó. ¿Sabes por qué? Por amor. Él estaba lleno de amor. Y si tú no te entregas completamente a Dios y te entregas a servir a los demás, perdóname, es porque tienes miedo. Y el miedo es el resultado de experiencias negativas donde tú te involucraste en servir a los demás, pero tus experiencias fueron frustrantes porque lo hiciste bajo el peso del yugo de los hombres y esforzándote en lo máximo. Y ahí estuvo tu fracaso. Si no, pregúntame a mí. ¿Entiendes eso? En la vida estamos aprendiendo a vivir. ¿Por qué tener vergüenza de eso, decirlo? ¿No estás tú aprendiendo a vivir? ¿No necesitas tú al maestro? El maestro ya no está en la tierra. El maestro está en el tercer cielo. Es allí tu experiencia de disfrute y fiesta, de descanso. Y es así como se aprende a vivir, claro. Solamente piensa en Ezequiel capítulo 44. Y déjame ver qué versículo es. Ezequiel 44, 17 menciona que los sacerdotes de Sadoc estaban llamados a ministrar en el milenio. Y ellos tendrán que ministrar con ropa de lino fino, turbantes de lino fino, calzoncillos de lino fino. Dice la Escritura, para que no suden. Así es el ministerio, no hay que sudar. Es un disfruto, es un deleite, no hay estrés, eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando tú no entiendes la autoridad de Dios es pasar, me refiero a la autoridad del reino, es ser trasladado de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Es un reino de amor. Y lo que Cristo quiere es amarte. Y la autoridad radica en eso, en venir y ser llenos de amor. Cuando tú eres lleno de amor, puedes amar a Dios y amar al prójimo. Y estás llamado a servir de una manera práctica. No solo con amor, también con tus dones y tus capacidades espirituales. Así debe ser el ministerio en tu casa. Así debe ser el ministerio allí, con ese trabajo donde estás. Así debe ser el ministerio allá con esos jóvenes con los cuales te reúnes y con la gente que a veces tienes que lidiar. Ellos tienen que ver el carácter de Cristo en ti. Y tú tienes que ser amoroso con ellos. Y tienes que impartirles un evangelio práctico, viviente. Y el evangelio está reflejado en la faz de Jesucristo. Cegado para el mundo. Pero Dios está obrando en este mundo. El mundo quiere respuestas y tú puedes exhibir esa vida diferente. No es un asunto teórico. Cuando seguimos avanzando en la porción de hoy, Mateo 11, 18, estamos en el 11, Mateo 11, 28. Volviendo allá, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice, yo os haré descansar, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso a vuestras almas. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Salmo 131. Creo que vale la pena leerlo. Salmo 131 habla de algo exquisito, ¿no? Y al llegar allí, no, déjame llegar allí. Dice, escucha esto. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Pon atención a esto. En verdad me he comportado y ha callado mi alma. Mira, el alma allí encontró descanso.
Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Qué porción más poderosa? ¿Cuándo descansa el alma? Cuando vienes a Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios te desteta de todo lo cual tú absorbes esa leche adulterada. Ese pecho del mundo es asqueroso. Él te desteta de todo lo cual tú dependes. Tal vez es tu marido, tu esposa, son tus hijos, la obsesión por el trabajo. Te has vuelto trabajólico. Por eso estás estresado, cansado, pensando en la muerte, pensando en el suicidio. Te esforzaste para tener títulos, para hacer un montón de cosas. Te esforzaste tanto para hacer tus maestrías y te sientes frustrado y vacío. ¿Por qué? ¿Por qué no te has destetado de todo? ¿Por qué? Porque no disfrutas de Dios. Y si no disfrutas de Dios, es porque no estás destetado. Pero cuando Dios te desteta, no es para que te quedes en abstinencia y te quedes allí amargado y colapsado. Para que empieces a disfrutar de Dios, desees la vida con Dios, esa es la vida cristiana. Así también es el ministerio. Pon atención a esto. Dice entonces, volviendo al tema, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso a vuestras almas. ¿Qué tal, Marcos? Y veamos Marcos 4, 26 a 29. 4, 26 a 29. Ok, mira, escucha esto. Dice la escritura en el 4, es una parábola. Decía además, así es el reino de Dios, así es la esfera de Dios, así es donde Dios gobierna. Ahí es donde Él vive. Escucha esto. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Escucha esto. Esto es una porción para aquellos que sirven a Dios. Y para mí es una lección tremenda, porque aquí es donde yo aprendo a entender que de descanso paso a un descanso más profundo. Por eso decía la prédica, de descanso a descanso. Paso a un descanso más profundo. ¿Por qué? Porque mira, el ministerio, el evangelio consiste en llevar la semilla. Y cuando lo que nosotros hacemos es echar la semilla en la tierra, una tierra buena, una tierra fértil, hombres abiertos a Dios, mujeres abiertos a Dios, jóvenes, seres humanos, ancianos, todos abiertos a Dios. ¿Qué haces tú después de regar? Dice Richard, tú lo que tienes que hacer es ir a dormir y luego levantarte. Descanso, dormir, descansa, luego descansa, levántate. Dice de noche y de día. De noche duermes, de día te levantas y luego vas al campo. ¿Y qué pasa en el campo? Dice que en el campo, dice, la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo, implica una palabra griega, automos, que implica algo. Escúchame esto, lo que dice más adelante. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano. De suyo, automos, de suyo lleva fruto. Implica una palabra donde dice automático, no instantáneo, automático. O sea, quiere decir que de por sí solo, trabaja solo la tierra. Claro, dando a entender en el fondo que quien hace la obra de ese crecimiento es Dios. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Si no estoy mal, en el versículo 6, cuando dice que Dios es quien da el crecimiento. ¿Qué tal cuando miramos Mateo? En el capítulo 6, versículo 28, menciona en cuanto a los lirios. Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Considerar es una palabra griega que implica examinar con cuidado y exactitud. ¿Qué cosa? El crecimiento. ¿De quién? Del lirio. ¿Cómo crece el lirio? Dios hace que crezca. Y no tiene que trabajar ni no hay esfuerzo en el lirio para madurar y crecer. ¿Por qué te esfuerzas tú para madurar? Cumpliendo las demandas de la ley. ¿Quieres tú esforzarte por ser el buen marido, por ser el buen siervo de Dios, por ser el buen jefe, el buen empresario, el buen legislador?
No, no es un esfuerzo. Mientras más te esfuerzas, caes en el agotamiento. Mientras más te agotas, caes en apariencia. Mientras caes en apariencia, caes en hipocresía, en el teatro. Así eran los fariseos, teatrales. Ya los dijo el Señor. Fariseos hipócritas, ¿qué decir fariseos teatrales? Hacían un teatro. Querían, ni siquiera cumplían la ley, pero exigían a otros de cumplir la ley. A veces la ley se encarna en ti como un hombre legalista, porque la ley es sublime, es de Dios, pero legalista. Sabe que hay un código, una ley que cumplir, pero él lo quiere hacer con sus propias fuerzas y para jactancia y orgullo de sí mismo. Hice yo esto, logré esto. Porque hay unas cosas que sí logramos, pero cumplir toda la ley no hay manera. Así estás buscando tu reputación. Cualquiera que sea tu rol en la sociedad o dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Pero en el cuerpo de Cristo es diferente. Así que no confundas la asamblea con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es el misterio de Dios. Así que ese es el deleite cuando nosotros venimos al Señor. Efesios 5:1 menciona algo muy importante cuando dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda agradable y olor fragante a Dios. Si Él nos ama y somos hijos amados, Él lo que primero quiere saturarnos es de amor. Y si no estás saturado de amor, es mejor que no te impongas o te plantees a ti mismo o te pongas como meta servir a alguien. Porque el amor no será desinteresado, el servicio no será desinteresado. Se requiere una porción de amor líquido en tu corazón para que tú definitivamente puedas edificar vidas. Porque el servicio es para edificar, no para poner presión, ni frustrar, ni dañar el corazón de la gente. Ese es el mensaje de hoy. Así que en eso deleítate, porque lo mejor que te puedo decir hoy, que la vida espiritual, en resumen, consiste en eso, en venir a Jesús, descansar y seguir descansando. Y si tú me preguntas qué es el descanso, es una fiesta, es un deleite, y tú lo único que miras es contemplar cómo todo crece. Cuando dice primero hierba, luego espiga y después grano, y luego llega la cosecha. ¿Quién hizo todo? Lo hizo Dios. ¿Tú participaste en ello? Sí, en absoluta dependencia de Él. Jesús dijo, Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que al final, ¿qué termina diciendo? Que dice que el yugo de Él, volvamos allá a Mateo capítulo 11, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes lo que significa la palabra? Mi yugo es fácil. La palabra griega ahí significa, mi yugo es algo deleitable, algo placentero, fácil. Ese es el sentido en el griego. O sea que cuando tú estás unido a Cristo, hay disfrute. Eso es lo que vengo diciendo. Y la carga dice que es ligera en cuanto a peso. O sea, es algo liviano. Liviano. No hay estrés. Bendiciones. Dios te guarde.